Para mí es un placer poder continuar nuestra serie sobre la epístola a los Colosenses. Y hoy vamos a terminar esta epístola que hemos estado estudiando en las últimas semanas. Y hoy vamos a hablar del equipo que tenía el apóstol Juan, un equipo particularmente interesante. Y vamos a aprender algunas cosas que nos ayudan a entender cómo Pablo se relacionaba con otros colaboradores y qué tipo de personas lo eran. Por lo tanto, el contexto va a ser muy interesante y vamos a conocer algunos personajes que tal vez no nos son tan conocidos. Por lo tanto, el texto para hoy es Colosenses capítulo 4 y los versículos 7 al 18. Colosenses capítulo 4, versículo 7 al 18. Y el título de este mensaje es Los 10 miembros de la red de colaboradores de Pablo. 10 miembros de la red de colaboradores de Pablo. No eran los únicos que él tenía, pero eran algunos de sus colaboradores más estrechos que en determinados momentos formaban parte de su equipo. Pablo se rodeaba de colaboradores. No era lo que podríamos llamar un Rambo espiritual, el que todo lo hace él mismo, que no necesita la ayuda de nadie y que siempre sale victorioso gracias a su propio poder y gracias a sus propias fuerzas. Pablo no era ese tipo de cosas. Hoy tal vez le llamaríamos un hombre de equipo, alguien que le gustaba rodearse de personas, que le gustaba, para decirlo así, jugar en equipo, eh, cosa que es algo bastante moderno en los tiempos que corren. Y vamos a ver que Pablo, con esta actitud de lo que en inglés se llama networking, realmente llegó muy lejos en su momento. Lo que tenemos aquí es casi como el quién es quién de la iglesia primitiva. Voy a repasar muy brevemente lo que hemos llevado aprendiendo de esa carta a los colosenses hasta el momento de hoy. La iglesia en Colosas era una iglesia que en su momento se fundó de parte de personas que habían escuchado el Evangelio en Éfesos, pero que obviamente a lo largo de los años había problemas muy serias en Colosas con personas que no entendieron bien la cristología. Quiere decir, quién realmente era la persona de Jesucristo. Y aquí en el final de la carta nos damos cuenta que obviamente sin una red de colaboradores, tampoco el ministerio de Pablo hubiese funcionado. Él se apoya en esa gente también a la hora de llevar a la práctica esa corrección doctrinal. ¿Por qué? Bueno, alguien había que llevar la carta allá. Luego, esa carta había que distribuir en diferentes sitios, en diferentes iglesias. Las iglesias en aquel entonces eran iglesias descentralizadas. Quiere decir que no había un obispo central que luego mandó esto a todo el mundo, sino eh, cada una de esas iglesias tenían que preocuparse por sus propios asuntos. Detrás de muchos de esos nombres que vamos a conocer ahora, eh, se esconden historias muy interesantes. Bueno, vamos a ir leyendo este pasaje y nos vamos a dar cuenta de estos 10 nombres, algunos tal vez más conocidos que otros. Colosenses capítulo 4 y el versículo 7 al 18. Dice así la palabra del Señor. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual
enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también a vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano de Pablo, acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Señor, te pedimos que tú añadas a la lectura de tu palabra también tu bendición. Te damos las gracias, Señor, por poder exponer esa palabra, estudiarla, y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entenderla de la forma mejor posible. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu honra y para tu gloria. Amén. Pues el primer nombre que nos salta aquí en el versículo 7, de hecho se le dedican dos versículos, el versículo 7 a 8 es el nombre de Tíquico. Bueno, Tíquico es el que lleva la carta a los colosenses. Esta carta que el mismo apóstol Pablo escribe es, para decirlo así, el mensajero. Pero no solamente esto, sino él lleva otra carta, la carta escrita a Filemón, que es una de las cartas más cortas del Nuevo Testamento, desde luego la epístola más corta de manos del apóstol Pablo, con un contenido más bien personal. Pero con razón ambas cartas van juntos, porque esa carta a los colosenses al mismo tiempo se dirige a la iglesia en Laodicea y a la iglesia en Hierápolis. Eran tres ciudades que estaban formando prácticamente una tríada geográficamente muy cercanas. Pero también en la iglesia de Colosas, allí estaba Filemón, y por eso la carta a Filemón también iba con Tíquico, que iba a ser el mensajero. Bien, también en su momento él lleva la carta a los Efesios, también ciudad ahí en la zona. No hay que olvidar que las tres ciudades que acaba de mencionar, Laodicea y Hierápolis en Colosas, recibieron en su momento el evangelio de parte de la iglesia madre en Éfesos. Y eso se menciona, por ejemplo, en segunda de Timoteo. Entonces, este hombre era algo como el mensajero personal del apóstol. Fíjense, por lo menos sabemos de tres cartas que el apóstol Pablo le confía. Y esto realmente nos llama la atención, porque
poco sabía este hombre Tíquico que fielmente luego entrega esas cartas, que iba a llevar en su bolsillo la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo y escrito por la mano del apóstol Pablo. Estas iglesias se encuentran en la provincia de Asia, donde el apóstol Pablo era bien conocido. Entonces, en Hechos, capítulo 20, versículo 4, Hechos capítulo 20, versículo 4, leemos lo siguiente. Es el momento cuando Pablo se despide de la iglesia de Éfeso, allí en la costa, en la playa de Troas, cercano, y dice así: y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico, que lo tenemos, y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Entonces aquí vemos representantes de cada iglesia, y Tíquico era uno de ellos. Entonces, luego él viajó con Pablo por Macedonia y luego le lleva a Jerusalén. Debe de haber sido un hombre extraordinario, y lo entendemos porque en lo que Pablo escribe aquí, le destaca realmente en varias cosas, en 5 para ser más exacto. Dice aquí, en primer lugar, que era amado hermano. Es muy interesante. Pablo dispone de sus servicios cuando no le tiene a Timoteo y a Tito cerca. Le llama igual en la carta a los Efesios, pero aquí añade que es su consiervo. Obviamente Pablo le tenía en gran aprecio, y Pablo y las iglesias le tenían un cariño especial. Imagínate llevar una carta del apóstol bajo las circunstancias no tan fáciles en el primer siglo, y obviamente Pablo no iba a entregar sus cartas a cualquiera. Él sabía que podía confiar al 100% en la fidelidad de ese hombre. Y esto es algo que nos debería animar. De Tíquico no tenemos ningún sermón, no tenemos ninguna carta, no sabemos exactamente cómo predicaba o cómo llevaba los asuntos diarios de la iglesia, pero sabemos una cosa: era un hombre fiel, un hombre que le gustaba cumplir con la confianza que se depositaba en él, y no le importaban las circunstancias. Y esto es de mucho ánimo para muchas personas que tal vez no tienen esa capacidad dada por Dios de enseñar o de predicar o de estar enfrente de una iglesia, pero hace tanta falta, gente que fielmente en sus ministerios cumplen con las tareas necesarias para el evangelio. Era un hermano amado, que aquí es llamado así, y luego hay otra cosa, una segunda cosa que se dice de él: era un fiel ministro. Pablo en el versículo 7 le caracteriza así: es de los muchos que no tienen un ministerio llamativo, pero, lo digo de nuevo, era fiel, entrega lo que se le confía. Y esto es algo, ese tipo de fidelidad que en el mundo apenas es conocido. Hacer las cosas bien y con total confianza, sin engaño. Esto es lo que caracterizaba a Tíquico, y esto es lo que caracteriza a un fiel ministro. Ministro significa siervo, y no como un título como hoy se usa en tantas ocasiones, sino es alguien que de verdad sirve a los demás, en este caso a la iglesia, y además es fiel, es fiable en las cosas que se le esperan.
hacer las cosas bien y con total confianza. Esto era, para decirlo así, la marca que hablaba en favor de ese hombre. Y déjame preguntarte, ¿trabajas así en tu iglesia? ¿Eres un hombre, eres una mujer fiel que cumple con lo que se espera de él? ¿Eres una persona que realmente trabaja bien también cuando los demás no miran para la gloria de Dios? Realmente este hombre debería ser de ánimo para nosotros. Si otros pueden confiar en nosotros y de hecho confían en nosotros, es un galardón que deberíamos llevar con orgullo. En tercer lugar, se dice de él que era un consiervo. Aparte de ser fiel, aparte de ser amado, era un hombre que era servidor. No le importaba, por lo visto, recibir órdenes y llevarlos a cabo. Lo consideraba un honor. Lo que mucha gente hoy no les gusta cuando se les dice, haz esto, cumple con aquello. Mírame, tienes que preparar esto para que esto en la iglesia funcione mejor. Pueden ser cosas de índole práctico o cosas de índole más bien lo que llamamos espiritual, pero son personas que en esto son fieles. Si era un consiervo, le gustaba ponerse a los órdenes de los demás. Y Pablo, siendo apóstol, se está sirviendo de él. Por eso a Tíquico no se le nota ningún tipo de arrogancia, de aire de superioridad, ni Pablo abusa de este hombre que estaba tan dispuesto a ayudar. Pablo le pide lo que era necesario y este hombre lo cumple sin rechistar. Ojalá el Señor bendiga a tu iglesia con personas así y ojalá tú mismo fueras una persona así, porque esto es de una tremenda bendición. Lo que luego nos damos cuenta es lo que tenemos en el siguiente versículo, es mensajero. Pablo dice aquí que le ha enviado o que le va a enviar a la iglesia de Colosas. Dice aquí para este mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Es como el brazo extendido del apóstol Pablo, que de momento no puede moverse por estar confinado en arresto. Y luego, además, se aprende de él una cosa que es muy interesante, lo último que dice de él, cuando dice, y que este hombre conforte vuestros corazones. Aparte de entregarles la carta, esto parece haber sido la principal tarea, llevar consuelo a la iglesia en Colosas. Es tan necesario esto también hoy en día. Qué fácil es criticar, qué fácil es encontrar cosas que no van bien. Pero cuánta gente tiene esa capacidad de animar, de consolar, de ser de bendición. Hay tantas policías en nuestras iglesias que todos lo saben mejor y siempre se fijan en las cosas que no van bien y de hecho no tienen por qué buscar mucho porque esas cosas están evidentes. Y hay tan pocos que con sus palabras saladas, como hemos escuchado la última vez, positivas, con sus palabras de ánimo realmente ayuden a que un creyente individual y una iglesia salgan adelante. Sí, a veces hace falta criticar, pero lo que hace falta, y me atrevo a decir mucho más, es el ánimo, es animar, es tener a gente como Bernabé, tener a gente como Tíquico, tener a gente como Timoteo, que llevan consuelo y ánimo a los creyentes que tan fácilmente se desaniman. Para los creyentes del primer siglo,
había caminos duros por recorrer, contratiempos de mucho índole. Y necesitamos tan desesperadamente gente que nos recuerde que vale la pena aguantar hasta el final. Esto es consuelo bíblico. Aguanta, sigue adelante con tu obra. Deja las cosas que no aportan nada al ministerio de Cristo. Céntrate en lo esencial. Céntrate en tu llamado. Y hace falta que haya gente que nos recuerde estas cosas. Bien, para esto tiene que escuchar primero lo que leemos aquí, cuando dice, para que conozca lo que a vosotros se refiere. Pues Pablo le tiene que contar algunas cosas. Él tiene que estar al tanto de la situación. Y él también tiene que saber cómo están los colosenses, donde hay problemas. De esto hay que hablar, no para machacar a la gente. Hay que hacer análisis, vamos a decirlo, de errores también, con el fin de animar, con el fin de hacer las cosas mejor, no con el fin de destrozar a la gente que se han equivocado en alguna ocasión. Luego vamos a ver un ejemplo concreto de eso. Pero vamos a pasar al siguiente personaje en el versículo 9, que es Onésimo. Onésimo, bueno, lo conocemos de la carta a Filemón. Filemón, que era dueño del lugar donde se reunió la iglesia en Colosas, obviamente un hombre pudiente que tenía esclavos en su casa, lo cual quiere decir gente que no gozaba de libertad, que dependían de él. Ahora no vamos a entrar en ese tema porque no es el tema de la exposición de hoy, pero obviamente un hombre de gran influencia en el mundo cristiano de aquel entonces. Entonces, muy probablemente Filemón se convirtió durante el ministerio de Pablo en Éfeso, y ese Onésimo, que significa el útil, era el nombre de uno de sus esclavos. Por cierto, Onésimo era un nombre bastante común para esclavos, el que es útil. Entonces, con su huida, y esto es el trasfondo de la iglesia, de la carta de Pablo a Filemón, con su huida le causó pérdidas a su dueño, y muy probablemente también, si leemos la carta a Filemón, nos damos cuenta que obviamente también le había robado dinero. Llega a Roma como muchos esclavos que se habían escapado, y allí se encuentra muy probablemente con Epafras, que le reconoce, y luego este le lleva a Pablo, y con Pablo se convierte. Pablo le considera uno de sus propios hijos. Se hace útil ahora en la vida de Pablo, está con él, igual pues tiene que cocinar para Pablo, lavar su ropa, a ver tú a saber, ese tipo de trabajo que nunca se menciona, pero que son necesarios. Un hombre útil que había actuado de forma desobediente, y ahora, bueno, esto es el contenido de la carta de Pablo a Filemón. Pablo le devuelve a su lugar de origen, a su dueño. Entonces él iba a acompañar a Tíquico a casa, para decirlo así. Bien, entonces esto es la historia de este Onésimo, y luego aquí aprendemos que es amado y fiel hermano. O sea, las mismas características que antes hemos leído de Tíquico, ahora leemos de él, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. O sea, ya efectivamente en la iglesia del Señor ya no importa si eres esclavo, si eres dueño. En el Señor somos iguales. No tenemos las mismas funciones, eso no. No hay igualdad de funciones, pero en cuanto a nuestra salvación, en cuanto a nuestra herencia, no hay diferencia.
Entonces, esto es la historia de Onésimo. Y luego esto nos lleva al siguiente nombre, que es Aristarco. Se le menciona en la primera parte del versículo 10. Era un judío de Tesalónica, en Macedonia, y también acompañante de Pablo. Luego, cuando viajan por Efesos, se ve envuelto en ese embrollo que hubo allí en aquel entonces. Luego acompaña a Pablo por toda Grecia, le acompaña a Jerusalén, luego a Roma, y este viaje que lleva a la detención de Pablo en su primer cautiverio, él está con él, está detenido ahora con Pablo, posiblemente en arresto domiciliario, o incluso en ese momento les habían trasladado a una cárcel, propiamente dicho, no lo sabemos exactamente. De Aristarco aquí dice que era compañero de prisiones, que también manda saludos para la iglesia en Colosas, en Hierápolis y en la Odisea. Y luego viene el número 4, que es Marcos. Juan Marcos, ese también tiene su historia. Si vamos unos 10 años atrás, comienzo del primer viaje misionero, Juan Marcos, muy probablemente el mismo que el joven del Evangelio de Marcos, que escapa desnudo, como se dice, el mismo que aparece solamente en este Evangelio. Su madre era la dueña del aposento alto en Jerusalén, donde se reunieron los apóstoles y la iglesia primitiva en los primeros años. Entonces, su madre obviamente era una mujer también pudiente, y esto es una cosa curiosa en el Evangelio, esto no es una excepción. Parece que hay varias mujeres que por alguna razón Dios les ha bendecido con bienes que apoyan el ministerio de Jesucristo. Por ejemplo, ahí tenemos Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 8, versículo 1 y 2. Y aquí, pues, otra vez tenemos el caso de una mujer, María, la madre de Marcos, que ayudó de forma esencial y obviamente también influenció tanto en su hijo que él también llegue a conocer a Cristo. Bueno, hay 3 elementos que influenciaron en él, en Marcos. Y esto es la historia tal vez de un fracaso, podríamos decir. Porque en el primer viaje misionero, este joven abandona. O sea, Pablo se enfada con él, le manda para casa, y luego leímos que su propio tío, que era Bernabé, originalmente un levita de Chipre, le acoge y empieza, vamos a llamarlo así, una obra de restauración. Entonces, una persona que en la vida de Marcos obviamente tenía una muy gran influencia era Bernabé. Luego, seguramente también la reprimienda de Pablo le sirvió. No en el momento, estoy seguro. Estoy seguro que ambos estaban enfadados, tanto Pablo como Juan Marco. Pero obviamente a lo largo dio buenos resultados. Y luego también nos damos cuenta la influencia de Pedro. Él no solamente colaboraba con Pablo, no solamente con su tío Bernabé, sino también con Pedro, como aprendemos de la primera carta del apóstol Pablo. Entonces aquí se dice, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, em, saluda a la iglesia acerca del cual habéis recibido mandamientos. Bueno, obviamente había ciertas cosas que no sabemos exactamente las instrucciones que Pablo aquí tiene, y dice, si fuera vosotros, recibidle, lo cual quiere decir a Pablo le añade ahí su propio beneplácito, y obviamente se trata aquí de una gran historia de una reconciliación cristiana. Bueno, aún más, nos damos cuenta que Pablo está muy contento con él,
a la hora, digamos, de cuidar de él, Marcos obviamente había aprendido su lección. Luego, el siguiente en la lista es Jesús justo, llamado el justo. Este podremos llamar el Jesús desconocido del Nuevo Testamento. Nos damos cuenta aquí hasta qué punto el Evangelio ya habían encontrado aceptación entre los gentiles y hasta qué punto los judíos lo rechazaron. Porque Pablo aquí lo dice, Aristarco, Marcos y Jesús eran los únicos judíos. Dice aquí, y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Ahora, ¿qué sabemos de este Jesús llamado el justo? La respuesta es sencilla, no sabemos nada. Podía tratarse de un judío en Roma que se convirtió bajo el ministerio de Pablo o de una persona que viajó allí. No lo sabemos. Lo único es que lo que sabemos es que era uno de estos pocos judíos que, igual que Pablo y igual que algún que otro, Pedro o otros de los 12 apóstoles, habían encontrado al Señor. El siguiente en la lista, versículos 12 y 13, es Epafras. Epafras, algo en cuanto a su biografía, era originalmente de Colosas, o sea, la iglesia a la cual Pablo dirige esta carta. Y durante el ministerio de Pablo en Éfeso, él evangeliza en Colosas y funda allí la iglesia. Luego se va a Roma para contarle lo ejemplar que es la iglesia de Colosas y para recibir instrucciones de parte de Pablo. Y es ahí precisamente donde se encuentra con Onésimo. Espero que este baile de nombres no confunde. Si por si acaso no lo entiendes, pues luego lo vuelves a escuchar porque te digo así, algo aprendes de la forma como la iglesia en aquel entonces se movió. No conocieron tierras ni fronteras, estaban donde tenían que estar en su momento. Pues este Epafras durante un tiempo se queda con Pablo para servirse. Es un hombre con una pasión que aparece vinculado a las tres ciudades, tanto Hierápolis como Laodicea como Colosas. Todas eran ciudades vecinas y obviamente este hombre pues tenía contacto con cada uno de ellos. Bueno, varias cosas son conocidas de parte de él. Aquí dice, os saluda Epafras, el cual que es uno de vosotros. Bueno, aquí nos damos cuenta que es de la iglesia en Colosas, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Aquí le conocemos como un hombre de oración. No ha sido una casualidad que él se encontraba con Onésimo, ese esclavo escapado. Seguramente formaba parte de sus oraciones de que el Señor le use como herramienta útil. Y esto ha sido una manera como el Señor le usó. Bien, está orando por la iglesia de Asia Menor. Y sus oraciones, cuando dice aquí Pablo está rogando encarecidamente, son tres puntos. En primer lugar, él ora que la iglesia o esas iglesias estén firmes, que no se dejen de mover tan fácilmente por cada viento de doctrina. En cierto lugar, aquí dice que los creyentes sean perfectos, lo cual quiere decir no sin pecado en el sentido absoluto, porque esto infelizmente para nosotros aún no nos es posible, pero perfectos en el sentido de ser maduros espiritualmente, de saber discernir, de comportarse como adultos en el reino de Dios. Y en tercer lugar, completos. Completos dice aquí en todo lo que Dios quiere. Quiere decir en la voluntad del Señor, lo cual quiere decir que saber lo que Dios quiere, conocer su voluntad a través de su palabra, ser capaz de ponerla
en práctica. Nos damos cuenta de una cosa, que él tenía una gran carga por la iglesia. Realmente las iglesias de Asia Menor le importan a ese hombre. Tiene un corazón de pastor. Su forma de comportarse, su intercesión, nos dejan entrever que ningún sacrificio para él era demasiado grande, ningún trabajo demasiado duro, ninguna distancia demasiado infranqueable. Él estaba dispuesto a colaborar con sudor, con lágrimas, con esfuerzos, y lo antepone ante sus propios intereses. Un hombre realmente increíble. Pablo aquí lo certifica. Esto nos lleva al número 7, a Lucas, compañero de viaje de Pablo hasta el final, como leemos en la carta segunda de Timoteo. Un hombre ilustrado, autor del Evangelio y autor del libro de los Hechos. Sin lugar a dudas, uno de los hombres más sobresalientes en cuanto a su capacidad intelectual del Nuevo Testamento. Originalmente de Antioquía y de profesión médico. Y no solamente médico, sino aquí aprendemos que es el médico amado, no odiado, sino amado. Obviamente era buen médico y era también buen hermano en Cristo. Es el único lugar aquí donde explícitamente Pablo habla de su profesión. Lo dicho, era compañero fiel de Pablo hasta el último momento, tal y como lo certifica en 2 Timoteo capítulo 4. Y esto tiene que ver con el siguiente hombre, el número 8, que era Demas. Demas dice simplemente que también él lleva saludos. Obviamente Lucas y Demas estaban juntos. También ayudó mucho a Pablo. Pero en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 9 y 10, nos aprendemos que este hombre finalmente, infelizmente, abandonó a Pablo. O sea, no sigue fiel, sino busca lo suyo. Una cosa sinceramente muy triste. Pablo certifica que amaba al mundo más que las cosas del Señor. Mientras que Lucas siempre será recordado por el amado médico, compañero inseparable de Pablo, hombre fiel hasta el final. Demas empezó bien, pero acabó muy mal. Y no por lo que hizo bien, sino por lo que hizo mal será recordado. Es una pena, y déjame decirle esto. Si has empezado bien, sigue bien. No dejes de seguir adelante. No flaquees. No ames al mundo más que a las cosas del Señor, porque realmente allí tenemos Demas como un ejemplo como las cosas no deben de ir. Y ahora Pablo manda 2 saludos a personas muy especiales en Colosas. Ahora la cosa va al revés. Una de ellas es la única mujer que aquí se menciona, es Ninfas. Ninfas obviamente también era una mujer pudiente como María, la madre de Juan Marcos, o como las mujeres de Lucas 8:2. Aquí tenemos otra, y lo sabemos porque aquí dice que en su casa también hay una iglesia. O sea, es impresionante cómo esas mujeres, obviamente, arriesgando su propia vida, ponen a disposición de la iglesia sus propias posesiones. Esto es algo para pensarlo, porque parece que en la iglesia primitiva esto no era una excepción. No, tampoco voy a decir que era la regla, pero era impresionante cómo estas mujeres estaban apoyando el ministerio, no solamente de los apóstoles, sino de la iglesia primitiva. Era de la Odisea, Ninfas, y aprendimos de paso que la iglesia es la gente que se reúne en cualquier lugar. No es un edificio. A veces lo llamamos así, pero es la gente que importa. Iglesias en casa se mencionan en Colosas, en la Odisea, en Roma, en Corintios. No hay indicios de edificios usados como iglesia hasta mediados del siglo III. Lo primero eran casas particulares.
Y luego, en este último tramo, en versículo 16, dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Hay dos cartas, de hecho, que se van. Luego hay otra carta a Filemón, o sea, el Tíquico, pues tenía que tener un bolso bastante grande para llevarlo con fidelidad. Eran iglesias hermanas, Laodicea y Colosas. Infelizmente no tenemos la carta a los laodicenses. Lo que sí que tenemos una carta del Señor Jesucristo a la iglesia de Laodicea, que no era precisamente una carta muy positiva. Si quieres saber algo más cómo sigue esa iglesia, pues puedes leerlo en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. No hay ahora tiempo para entrar en ello. Entonces, esas cartas tenían que ser leídas en voz alta porque no todo el mundo podía llevar su ejemplar a casa y era evidencia temprana de que se iban a copiar esas cartas. Y finalmente terminamos con Arquipo, versículo 17, dice, decide Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Arquipo era a lo mejor el hijo de Apia y de Filemón. A él se le menciona en la carta a Filemón. Entonces, este hombre tenía una responsabilidad en la iglesia en Colosas y Pablo le anima a cumplir con las exigencias de su ministerio. Quiere decir que Pablo le dice, haz las cosas a lo cuales el Señor te ha llamado y no mires a la derecha ni a la izquierda. Céntrate en lo que Dios te ha dado. Esto es el mensaje para él, que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Y déjame decírtelo también, hazlo tú también, que cumplas con el ministerio que Dios te ha dado. ¿Qué ministerio te ha dado Dios? Pues espero que lo sepas y si no lo sabes, es hora de averiguarlo. Con los dones que tienes, con las capacidades que tienes, tal vez con tus posibilidades económicas que tienes. ¿Qué puedes hacer para el Señor? Señor, ¿qué quieres tú que yo hago para ti hoy, mañana y hasta el final de mi vida? Pues esto define tu ministerio. Y esto es lo más importante en tu vida, lo que Dios exige, lo que Dios quiere, lo que Dios pide de ti. Aquí finalmente termina la carta, la salutación de mi propia mano de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Es la costumbre de Pablo de firmar, para decirlo así, en la carta personalmente, para evitar fraudes, obviamente. Un saludo más escueto que en otras ocasiones. Posiblemente indica que Pablo en ese momento está encadenado, no solamente es una prisión tipo de arresto domiciliario, sino el último tramo de su primer encarcelamiento, que era prácticamente no tan confortable como la primera parte de ese tiempo cuando estaba bajo arresto domiciliario. Y así concluye, y así hemos conocido esa carta con 10 colaboradores importantes de Pablo, pero más, 16 de las 27 cartas o evangelios o el libro de los Hechos fueron escritos por la gente de Pablo. Quiere decir que son 2/3. Luego hay uno desconocido, la carta a los hebreos, etcétera, etcétera. Pero 2/3 fueron escritos por gente que se mencionan aquí en esa carta. Esto era el equipo de Pablo. Déjame terminar con esa reflexión. Todos conocemos la película, la historia de Ocean's 11. Pues aquí tenemos los días de Pablo. No hicieron un atraco, pero te puedo asegurar que no dejaron igual al mundo. Gente extraordinariamente dotado de parte de Dios para
cumplir su ministerio. Ahora, ¿qué aprendimos de esto? Aprendimos de esto que es importante para ti encontrar tu lugar en un equipo. No vas a poder hacerlo solo. Necesitas gente alrededor tuyo. Para eso tú tienes una iglesia. Tienes que entregarte a esa iglesia, entender si tienes un ministerio paralelo a la iglesia como parte de la iglesia. La iglesia es tu lugar donde te mueves. Es la iglesia del Señor y Él es el dueño, no lo olvides nunca. Y créeme una cosa, grandes cosas pueden pasar a través de ti. Si Pablo era capaz de cambiar el mundo desde una cárcel, ¿qué imaginas que puedes hacerlo tú con la ayuda del Señor y con su bendición? Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este tiempo de estudio, por haber podido estudiar la carta a los Colosenses. Te pedimos, Señor, que tú bendigas este tiempo, que bendigas esas enseñanzas, que nos ayudes a entender lo que nos quieres enseñar. Y te lo pedimos, Señor, en tu nombre, para tu honra, para tu gloria. Amén.